El escorpión. Cuando desperté tenía escalofríos y mucho asco. Era medianoche y a mi lado estaba Lluvia, porque el patrón la mandó traer de Ciudad Victoria para que me cuidara. La morra se metió a la cama y aunque todavía me dolía la pierna, me hizo bien el contacto con su piel. Al día siguiente nos despertamos tarde. Necesitaba recuperarme de la mordedura, pero también de la fatiga acumulada durante muchas horas de viaje. ¿Todavía traes veneno dentro del cuerpo? Supongo que sí, respondí, sobre todo porque no quería que se apartara. Tengo una cura que nunca falla, informó. Todavía me duele mucho la pierna. Puedo dejar tu pierna en paz, aclaró. Sin ningún trámite, Lluvia tomó mi verga y comenzó a besarla. Por el estado en que me encontraba, dudé de que mi miembro reaccionara, pero estaba equivocado. Me excitó su dedicación, hasta que mi sexo no pudo crecer más. Entonces ella retiró sus labios y pasó a masturbarme, con la mano izquierda. Era zurda, así que lo hizo con buen ritmo y suficiente fuerza. Luego, con la mano que le quedaba libre, se ocupó de sí misma. Me embrujó verla, primero pellizcando sus pezones y luego acariciando los pliegues mojados de su sexo. Estaba hipnotizado por el espectáculo, a tal punto que el dolor se incorporó al conjunto de las sensaciones. También el latido de mis venas, que volvieron a acelerarse cuando eyaculé contra el aire, mientras Lluvia observaba satisfecha su trabajo. Le supliqué que no se detuviera porque quería verla venirse. Mejor guardo lo mío para cuando puedas entrar, respondió mientras se incorporaba, y retiró el esperma embarrado alrededor de mi ombligo. Fue milagroso aquel tratamiento. Para la hora de la comida, solo permanecía una sensación desagradable en el lugar del aguijonazo, pero los demás síntomas habían desaparecido. Queríamos pasar el día juntos, así que no informamos de mi recuperación. Había transcurrido más de un mes de que el M nombrara a Lluvia Madrota en el prostíbulo. Ahora tenía mucho trabajo y no le sobraba tiempo para atender a sus propios clientes. Sin embargo, como le tocaba una comisión por cada servicio, ganaba más dinero que antes. A este ritmo pronto voy a terminar la casa de mi mamá. ¿Has visto a tu familia? Solo he ido 2 veces, pero me volví el mismo día. ¿Preguntan por mí? No seas presumido. Órale, solo es por saber. Pues vamos a verlo si lo averiguas. Eso acordamos, aunque no le pusimos fecha porque los dos sabíamos que la compañía se estaba volviendo exigente con el personal. Después de la comida salimos a dar un paseo dentro del rancho. Supuse que todo estaría tranquilo porque era sábado, pero había mucho movimiento por el rumbo de las caballerizas. Un chingo de gente bajaba cajas de un tráiler inmenso. De lejos distinguí a Tony Tormenta dirigiendo la operación. Cuando nos vio hizo una seña para que Lluvia y yo nos acercáramos. Iba a presentarle a mi novia, pero ellos ya se conocían. Sentí celos, aunque me hice pendejo porque me llamó la atención el contenido de las cajas. En ese rancho se estaba almacenando armamento como para declarar una guerra mundial. Todo esto llegó al puerto ayer por la tarde, nos contó Tony. ¿De dónde viene? Quise saber. De Israel, pero también de Francia y Alemania. No mames, ¿qué vamos a hacer con tanto cohete? Pues qué más, Galdino. Romper madres. Así que mejórate pronto. ¿Y tú, Yubicha? Chitona, porque ya sabes lo que puede pasarte si la riegas. También trabajo para ustedes, así que sé guardar silencio. Intervino incómoda la morra.
Podía contar por docenas los AK-47 y las cajas de municiones para reforzar carros blindados. Para perforar carros blindados. También había explosivos plásticos, AR-15, MP-5 y M-72, lanzacohetes y pistolas P-7. Igual detecté fusiles MGL y G3, que servían para arrojar granadas, así como ametralladoras M249, 5.56, con capacidad de 700 tiros. Qué ridículo me pareció el veneno del escorpión en comparación con todo aquello. El tigre. Esa misma tarde Lluvia recibió una llamada urgente del burdel. Un político muy importante iría de visita con otros colegas y había pedido que se cerrara la casa para mayor discreción. Ella no podía poner en riesgo su puesto, así que nos despedimos a prisa. Recuerdo que tuve un mal presentimiento y decidí preguntar a mis santos por ella, porque ninguna mujer me había querido de esa manera. Llevaba siempre conmigo los opeles y el tablero de IFA, dentro de la mochila militar. De regreso a la recámara donde me estaba quedando, encontré a Osiel y a su hermano, tomando whisky en la sala de la casa. Me habría gustado seguirme de largo porque necesitaba descansar, pero hubiera sido descortés con el patrón. Antes de ese momento pensaba que ninguno de los dos sabía de mi religión. Me equivoqué, porque en la compañía muchos estaban al corriente. —¿Cómo sigues, Mellado? —preguntó Tony. —Mejor. —Nada que esa mujer no haya podido reparar —intervino el M. —Gracias, mi señor, por haberla mandado traer. Lo hice por razones técnicas. Alguien tenía que darte masaje, y ni mi hermano ni yo estábamos de humor para hacerlo. Los tres reímos. —¿Qué traes ahí? —intervino Tony. —Es un tablero de IFA. Había olvidado que eras brujo —añadió el M. Tómate algo con nosotros y dinos qué viene para el futuro de la organización. No soy adivino, les aclaré. ¿Pero sabes leer la suerte? Afirmó Tony Tormenta. ¿Qué les interesa conocer? Primero dinos algo de nuestro pasado, propuso Osiel, como jugando. Coloqué el tablero sobre la mesita de la sala y luego golpeé 3 veces el piso. El rostro divertido de los hermanos no se modificó. El tablero es incapaz de responder a los que no creen, advertí. Los dos se miraron y fue Tony quien propuso. ¿Cuál era el nombre que usaba nuestro padre? Tuve suerte. El Cos me había contado tiempo atrás sobre el odio que el señor Osiel le tuvo a su padrastro, un güey al que apodaban el tigre. Así que arrojé las molleras sobre el tablero y los santos respondieron. Aquí sale un señor, pero... ese no fue su padre biológico, ¿correcto? Ese hombre, al que apodaban el tigre, se hizo cargo de su mamá cuando quedó sola. Ambos asintieron sorprendidos. ¿Qué más puedes decirnos de él? Demandó el M. ¿Está usted seguro de querer escucharlo? Sí, ordenó el patrón. Habla, Galdino. El resto también me lo había contado el Cos. Esa persona abusó de uno de ustedes y de una hermana de su mamá que era menor de edad. Los santos dicen que ese señor lleva años en un panteón. Está enterrado con un nombre falso, así que ya no es necesario buscarlo. El señor Osiel dio un respingo y miró de reojo a su hermano. Luego cambió el tema de la conversación. ¿Quién es Ifa? Alguien así como el Jesús de los cristianos. Yo no creo en Dios, escupió Tony Tormenta. Estás en tu derecho, le dije. ¿Cómo vamos a morir?
interrogó el patrón con solemnidad. Lancé de nuevo los sopeles. Usted morirá de viejo. ¿Y yo? Quiso saber Tony. Morirás antes, dije, y esa fue mi revancha por el trato que me había dado en Veracruz. El M encendió un puro y me ofreció otro, pero lo rechacé. ¿Cómo se viene el futuro para la organización? Tomé su mano izquierda y revisé las líneas de la palma durante casi un minuto. Su destino se entrelaza con mucha gente que ha vivido hartas chingaderas y comparte con usted la obsesión por la grandeza. Miré directo a los ojos del patrón y puse la voz más grave. Ya conoce y seguirá conociendo personas importantes del gobierno. Aprovéchese de ellas, pero nunca confíe. Usted no nació para tener amigos y tampoco socios. Por eso prefiere traicionar a ser traicionado. Le digo que no hay paz sino guerra en el horizonte para todos nosotros. A usted lo reclama Ogún, el santo guerrero. Si le reza y lo respeta, seguro que todo saldrá bien. Vendrán negocios que ni imagina, y entonces las deidades deberán ser recompensadas. El patrón expulsó una nube densa de humo gris y demandó: ¿Qué debo hacer? Ogún le pedirá cosas que usted habrá de concederle. Mientras tanto, cuídese los pies, y también la úlcera. Tiene padecimiento porque fácil se pone usted de malas, patrón. No abuses, Galdino. Yo solo digo lo que sé por medio de los santos, y ellos le manda decir que no se guíe por el resentimiento, porque continuará enfermándose. ¡Tas cabrón!, dijo Tony Tormenta. En agradecimiento, Osiel Cárdenas tomó la Colt 9 milímetros que traía encima y me la dio aquel sábado como regalo. Manipulado, agosto 2015. Le quiero ofrecer una disculpa. ¿Existen realmente los documentos que prometiste? Déjeme explicarle. Los papeles llegaron, pero Eduardo no quiso dárselos. ¿Para qué me hiciste entonces ir al Monumento a la Revolución? El paquete llegó a México el día en que llegamos. ¿Y luego? No acordamos que usted iría acompañado. Esa contestación me tomó desprevenido. No entiendo. ¿De veras no entiende? Negué con la cabeza y comprendí que no solo yo había tomado precauciones para asistir a la cita. Ofende su desconfianza, machacó Galdino. Bien sabíamos ambos que mis reservas no iban a cambiar. Quedaste en ayudarme aportando pruebas, le reclamé. El recluso bajó la mirada y dijo: No todo en la vida puede demostrarse. Descolocado volví a interrogar por los documentos. Voy a necesitar más dinero. Sentí fluir jugo gástrico en mi estómago. Eres un cínico. A veces manipulo las cosas, presumió. Conmigo se acabaron los juegos, dije, no porque fuera cierto, sino porque quería que lo fuera. 14. Diario de un hijo de la guerra. Abril 2000. Los balazos rebotaban contra el piso y los muros, al tiempo que crecía el sonido de los lamentos. Betancourt descubrió una escalera de servicio que conducía hacia un segundo piso. Esa vía estaba libre, y el ASCA dio autorización para que se utilizara. Rejón y yo seguimos a Alejandro, y así fue como obtuvimos ventaja. En la segunda planta hallamos 6 cuerpos tirados. La estaca se reagrupó frente a una puerta metálica, detrás de la cual se habían escondido los últimos sobrevivientes. El Homer voló las bisagras y todos ingresamos cuando el eco de la detonación dejó de escucharse. Aquel cuarto era más grande de lo que habíamos imaginado.
Había hartos paquetes con droga. En primera fila hallamos a 3 fulanos que alzaban los brazos implorando perdón. A mí me tocó bajarlos. Junto con ellos estaban 2 mujeres que igual suplicaban. «Hay una chava embarazada», aseguró alguien. Detrás de esa gente encontramos a otros 13 o 14 jovencitos, hombres y mujeres, que al vernos se rindieron sin oponer resistencia. Sus empleadores los tenían encerrados en ese local. En efecto, una de las chamacas estaría en su último mes de embarazo. Fuera de ese local se encontraban estacionadas 2 estaquitas. 2 estaquitas Nissan, con cabina hechiza. En esos vehículos llevamos a los sobrevivientes a nuestra casa de seguridad y también cargamos con toda la mercancía que había en la bodega. Yo traía la adrenalina a tope. En mi caso prefería la acción que ponerme a torturar. Pero era el momento de abrir a esos cabrones. Debíamos averiguar lo que sabían sobre los demás puntos de venta y las otras bodegas o centros de distribución de sus patrones. El Lasca habló duro. Por la buena o por la culera, ustedes me van a decir todo lo que saben. Las mentiras o las pendejadas solo los perjudicarán. No se hagan ilusiones. Se van a morir, pero de ustedes depende que sea rápido y sin dolor. También puedo desmembrarlos vivos, ¿comprenden, putos? Soy el verdugo y me gustan los resultados rápidos y favorables. Tras decir esas palabras, Heriberto regresó con nosotros y se quitó el pasamontañas. Los demás estábamos cagados de risa por el discurso que venía de recetarles a esos pobres hormigas. «¿Qué onda, verdugo? ¿Dónde dejaste tu guillotina?», se burló de Sena. En vez de emputarse, el Lasca mandó al Homer para que trajera algo de comer. Y es que cuando se trabaja así, es normal tener hambre. «Busca también vinagre, trapos y amoníaco», agregó. Después de 40 minutos el Homer volvió con el encargo. Mientras tanto, de Sena no perdió ocasión y se chingó a la vieja que estaba más buena. Esa noche bebimos harto y acabamos reventando a los rehenes, excepto a la chiquilla que estaba embarazada. «No mames, Homer, todos eran menores de edad», dije cuando terminamos. «Sin piedad, carnal. De haber tenido un AR-15, la edad de esa raza habría sido lo de menos». Con una caja de huevos. Mayo 2000. De nuevo Osiel Cárdenas había reunido a los 20 Zetas, a los 20 Zetas originales. Quería un reporte detallado sobre la última misión, pero igual deseaba discutir con nosotros los planes que venía imaginando para la compañía. «¿Pueden o no pueden, cabrones?», embistió. No reaccionamos con la velocidad que el M esperaba y volvió a retarnos. «A que le falten huevitos que se vaya a la verga». «Nadie ha dicho que no podemos», intervino el Lasca. «Entonces, ¿a qué le tienen miedo?». Betancourt respondió con tono pausado. «A nada, pero quiero señalar lo sucedido en Matamoros». «Si te hacen falta aquí tengo hartos», insistió manipulando sus propios testículos. «No se trata de eso, patrón, sino de las consecuencias», repitió Betancourt. Guzmán de Sena entró al quite. «Tranquilo, Alejandro, que no queremos otra baja». Obvio que todos pensamos de inmediato en Ciro Justo, el hermano de Óscar Guerrero Silva. «No se confundan, compas, yo no soy un traidor», aseguró. «¿Qué eres, pues?», interrogó Osiel Cárdenas. «Soy un militar y por eso me atrevo a preguntar, no a criticar. Que les quede claro, no nos vamos a detener hasta que Tamaulipas sea todo nuestro, hasta que el gobierno esté de rodillas, hasta que tengamos más armas y ustedes sean la unidad militar más chingona del país. El poder será grande cuando hayamos sometido a los secuestradores, a los ladrones, a los traficantes y a los pandilleros. Cuando la puta gente acepte que la nuestra es la única ley que vale en este territorio».
Osiel tenía una voz que podía ser desagradable. Por eso sus órdenes se escuchaban mejor si otra persona las transmitía. ¿Algo más que necesites saber, Betancourt?, interrogó el Asca. Así es, volvió el cabrón de Alejandro. ¿Por qué eliminar a tanto menor de edad? Si continuaba por ese rumbo se ganaría una bala en la cabeza. ¿Cómo que por qué?, se desesperó el M. ¿Sabes que esas hormigas eran gente de los competidores? Sí, señor, pero podían haberse pasado de nuestro lado. El semblante del M se relajó. En eso llevas razón, Betancourt. Pronto vamos a hacer que todos esos hijos de la chingada se vengan a trabajar con nosotros. Pero antes, miró al resto de los presentes. Antes hay que sembrar miedo por todas partes. Si quieres que te obedezca la jauría, hay que chingarse a un perro frente a la manada. ¿Comprenden? Asentimos porque eso ya lo sabíamos. ¿Entiendes, Betancourt? Si quieres que la bola de cabrones dedicados a cogerse a tu puta madre se pasen de tu lado, antes necesitas demostrar que estás al mando. Y eso es lo que ustedes van a hacer en todos los rincones de este estado, en cada puto pueblo, en cada ciudad de Tamaulipas. Quiero que los Zetas sean muy temidos. ¿Algo más? Nada más, concluyó Betancourt. La segunda generación, septiembre 2000. Dice que, a partir de ese momento no volvieron a vestirse con ropa de civil. Usaban uniformes de comando y Osiel Cárdenas Guillén le regaló a cada uno un reloj suizo con cronómetro y brújula. También hizo que les entregaran, envuelta para regalo, una caja con 6 huevos de granja. Tal como instruyó el M, no sería el objetivo en esta etapa controlar el territorio sino sembrar terror entre los adversarios. Narra que contaban con mapas detallados de las poblaciones y también con información sobre los grupos que operaban en las distintas regiones de Tamaulipas. Cada vez que entrábamos 20 a romper madres, los 20 salíamos ilesos. En cambio era difícil que del lado contrario alguien sobreviviera. Lo que por esos días habría comenzado como una broma, terminó volviéndose cierto. Heriberto Lascano se convirtió en el verdugo. Y es que según Galdino, cuando entraba en acción, perdía la sensibilidad para distinguir entre un hombre y una mujer, entre un niño y un adulto, entre un animal y un ser humano. Asegura que genuinamente disfrutaba el sufrimiento. De Sena intentó ser el más sanguinario, mas sin embargo la naturaleza de Heriberto era peor. Según su testimonio, también al Hummer se le despertaron instintos excesivos. Le dio por comer carne humana. La primera vez nos dio risa porque pensamos que se trataba de una broma, pero después vimos que iba en serio. Con el cuchillo de sierra rebanaba pedazos de muslo y nalga o trozos de cachete que luego freía en el sartén. Por aquellos días reclutaron a la segunda generación de Zetas. Así llamaron a los 500 efectivos entrenados por los fundadores. En la calle había mucha gente inepta, faltaba profesionalismo en los cuerpos de policía y también en la tropa militar. Si queríamos darle la vuelta al desmadre, que se vivía por todas partes, debíamos entrenar a un chingo de cabrones para que se nos parecieran. Afirma que no fue complicado conseguir gente porque la paga era buena. Osiel Cárdenas propuso que cada uno de los Zetas originales creara su propia estaca. Es decir, que cada uno reclutara a otros 20 Zetas, los formara y transmitiera la ética de la compañía. Narra Galdino que contaron para ello con una nómina grande. Nadie ganaba tanto dentro de la policía y tampoco entre la tropa. Le echamos ganas e imaginación para anunciar la oferta de trabajo. Presume, por ejemplo, que colgaron mensajes en los puentes peatonales con el siguiente texto:
Paren de sufrir, militares, policías federales y soldados. Únete a los Zetas. Aquí te pagamos en dólares. Ofrecemos prestaciones, seguro de vida, casa para tu familia y colegio para tus hijos. Deja de vivir en vecindad y de subirte al camión. Con nosotros escoges tu carro o camioneta del año. ¿Qué más quieres? Tamaulipas, México, Estados Unidos y todo el mundo. Galdino Mellado afirma que también utilizaron los periódicos locales para reclutar al nuevo personal. Investigando en la prensa de la época, es posible localizar en efecto anuncios como este. Se solicitan exmilitares para formar grupo armado. Buen sueldo, $500 a la semana. Para que los interesados pudieran contactarlo, Galdino dice que compartían un número telefónico. Por aquel entonces, vendían un aparato de la marca Nextel que se le conocía como el Batman. Recuerda que no paró de sonar durante los siguientes días. Mucha gente llamó diciendo que estaba interesada. Pensé en bautizar a mi estaca con el nombre de Alfredo Ríos Galeana, pero los más jóvenes no tenían idea de quién era ese señor, así que la terminé llamando Los Escorpiones. Al final seleccionó a 25 individuos con potencial para ser parte de su estaca. Dice que, cuando obtuvieron su primera paga, los 9 reclutas bromeaban con que ahora sí dejarían de comer sopa de fideos, y sus hijos tendrían por fin vacaciones. Osiel Cárdenas puso a su disposición varios de sus ranchos, para que ahí adiestraran a la gente. A Rejón y a él los enviaron a una propiedad por el municipio de Camargo. Las estacas de Lascano y de Óscar Guerrero se formaron en el municipio de Bustamante, y a Decena y Betancur les asignaron un predio en la frontera con Coahuila. Alardea Galdino que el arsenal del que disponían era impresionante. A cada efectivo le entregaron un chaleco antibalas, equipos de comunicación, vestimenta como de SWAT estadounidense, granadas de mano, escopetas calibre 40, fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros. Resulta evidente que para ese momento, Osiel Cárdenas Guillén no estaba pensando solo en Tamaulipas. La traes cuadrada. Noviembre 2001. Se cumplieron las profecías que don Alfredo Ruiz Galeana y los santeros de la calle Camarones me hicieron cuando era chamaco. No había cumplido aún los 30 años y andaba ya muy lejos de mi vida en Tepito. Tenía poder económico, una estaca con hombres capaces y todas las armas. Pero en este negocio nada es para siempre. Un día caímos presos 3 de los Zetas fundadores, Betancur, Guerrero Silva y yo. Andábamos en un asunto delicado y para no llamar la atención viajábamos sin armas en un carrito jodido. Nos detuvieron en un retén militar y un sargento nos informó que la unidad que traíamos era robada. También a esos coches les cambiábamos la matrícula, pero alguien había cometido un error. ¿Puede demostrar la propiedad de este vehículo?, interrogó la autoridad. Este carrito es de mi mamá. Enséñeme por favor su licencia de conducir. Siempre cargaba conmigo la identificación de la Procuraduría, así que en vez de la licencia mostré ese otro documento. Al verlo, el sargento abrió mucho los ojos y pidió que permaneciéramos dentro del auto, mientras hablaba con sus superiores. No tenía ninguna duda de que continuaríamos nuestro camino, pero cuando menos lo esperábamos, un pelotón de soldados apuntó en nuestra dirección, rodeando el vehículo por todas las esquinas. «¡Salgan con las manos levantadas!», gritó uno que era capitán. «Tranquilos», dijo Betancur. «No la hagamos de pedo porque tenemos todas las de perder». Tenía razón, estábamos en desventaja. «Ponte de rodillas», me amenazó el capitán al descender de la unidad. «Cálmate, a mí no me tratas así». «¡Tranquilo!», volví a escuchar a mi espalda la voz de Betancourt. Cuando giré la cabeza divisé a Óscar y Alejandro que ya estaban esposados en el suelo.
No mames, güey, ¿qué están haciendo? Trabajamos para la policía judicial, le informé. Y ¡pum! Que el capitán me da un culatazo en la mandíbula. Perdí el equilibrio y fui a dar a donde mis compañeros. La traes cuadrada con un chico de cargos y tus compañeros lo mismo, sentenció el responsable del retén. Subimos a un camión militar y nos condujeron a la oficina que la Procuraduría tenía en Matamoros. Ahí permanecimos incomunicados durante más de 8 horas, así que no pudimos avisar a nadie de nuestra situación. En todo momento pensamos que se abriría la puerta y un abogado enviado por el M vendría a sacarnos de ahí, pero no fue hasta la mañana siguiente que tomamos conciencia de nuestra verdadera circunstancia. Un juez nos informó que los cargos y los tres escuchamos la lista interminable de pendejadas. Se nos acusaba de robo de vehículo, portación de arma prohibida, asociación delictuosa, comercio de estupefacientes y no sé cuánto más. Solo faltó una denuncia por haber viajado a la Luna sin permiso de la NASA. Bien mansitos porque no nos quedaba de otra, a media mañana fuimos conducidos a la prisión estatal. Ahí dentro nos ficharon y también dejamos nuestras pertenencias, incluido el rosario que me había regalado Alfredo Ríos Galán a más de 20 años atrás. Yo sabía que podíamos hacer una llamada, así que empecé a joder para que me dejaran hablar con mi mamá. «Tú no tienes madre», se rió Alejandro cuando nos dejaron solos. «Claro que tengo, y está bien buena, puto». Todavía traía buen humor porque confiaba que en breve alguien vendría a ofrecernos una disculpa y luego nos permitirían salir de ahí. En cambio, Óscar Guerrero se miraba jodido. Quisimos que le echara huevos, pero cargaba sobre su espalda algo distinto a lo que nos sucedía. Desde hacía tiempo había yo notado de la culpa que la culpa le iba creciendo como un tumor dentro del cuerpo. Durante los últimos 2 años engordó unos 20 kilos. Los muchachos de su estaca comenzaron a llamarlo Winnie Pooh, y es que cada día se parecía más a ese personaje de las películas. Era un oso triste y melancólico. Por fin recibí autorización de los custodios para hablar con mi mamá. Me sabía de memoria uno de los números del Homer y por eso lo llamé primero. Bueno. Tuve que repetir varias veces porque del otro lado de la pinche línea, Jaime se quedó callado. Hacía igual que yo, guardaba silencio hasta no saber con quién hablaba. ¿Jaime? ¿Galdino? Hola, mamá. ¿De dónde llamas, mijito? De la cárcel, mamá. Ah, chingados. ¿Y qué estás haciendo ahí? Vine a visitar a tu puto amante. Ya en serio, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Lo mismo me pregunto yo, y no estoy solo. También entambaron a Betancur y al Guerrero. No mames. Avísale al M, por favor. Hablaré con la abuela para que lo saque de ese lugar. Mientras tanto, cuídense, porque dicen que ahí dentro viola niños chiquitos. Síguele, pinche maricón mañoso. Tú tranquilo, carnal. Apúrate que aquí la comida sabe a pies, le hice saber. El Hummer colgó.